Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Vamos a darle lectura, hermanos, al versículo 2, un versículo muy cortito, y más adelante vamos a tocar otro versículo de ese mismo libro, pero por ahorita vamos solamente allí. Lo tienes, hermanos, Habacuc capítulo 3, versículo 2. Y vamos a dar lectura, hermanos, a la palabra del Señor, y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al que está aquí presente con nosotros, al Espíritu Santo. Amén. Y dice así Habacuc capítulo 3 versículo 2, dice: Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, así como este clamor que tu profeta, Señor, tu siervo pedía, Señor, que en estos tiempos, Señor, avives tu obra, Padre, es nuestro mismo clamor, Señor. Padre, nos hemos reunido aquí con el único propósito, Señor, de escuchar tu voz, Señor, de venir a adorarte, exaltarte, Señor, por lo cual ya lo hemos hecho, Señor, pero ahora, Señor, necesitamos, mi Dios, escuchar tu voz a través de tu palabra, de tu mensaje, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Ministra nuestro corazón, Señor. Haz lo que necesites hacer dentro de nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento en esta hora, pueblo de Dios. Y hoy, pueblo de Dios, hoy quiero traerte este mensaje que Dios me dio, y para mí primeramente, pero me lo dio para compartirte este mensaje también. Y quiero predicar bajo el tema: oí tu palabra. Oí tu palabra. ¿Cuántos de aquí, hermanos, han venido a escuchar la palabra, a oír palabra de Dios? Mira, Habacuc comienza, hermanos, con esto diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra. Pero mira lo importante de esto. Esto fue una palabra, hermanos, una palabra que Dios le estaba revelando a él, de algo tremendo que vendría, algo fuerte que vendría. Y por eso es que él dice: oí tu palabra y temí. Y después dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hoy quiero hablarte de un profeta muy especial para mí en lo particular. Era un profeta, hermanos, que había oído la palabra, había oído la voz de Dios. Y cuando la oyó, dice la palabra de Dios que entró un temor muy dentro de él. Este fue un profeta, hermanos, que estaba tratando de que el pueblo de Israel ojalá y recapacitara de su indiferencia hacia las advertencias de Dios. Este profeta esperaba, hermanos, que el pueblo de Israel recapacitara del juicio, de un juicio terrible que vendría de parte de Dios. Y aquí en el capítulo 3, hermanos, vemos tres cosas bien claves, tres cosas claves que quiero subrayar, que quiero volverlos a repetir porque son de suma importancia. Mira, número 1, en este versículo, hermanos, que acabamos de leer, la primera frase es: he oído tu palabra. Y esto nos lleva, hermanos, a que él reconoce que Dios ha hablado. Cuando tú escuchas la palabra, hermanos, es lo mismo que nosotros tenemos que entender, que no es el pastor hablando aquí. Tenemos que reconocer quién es el que está hablando. Y hermanos, y Habacuc tenía eso bien claro en su mente. He oído tu palabra. Entonces él reconoce que Dios ha hablado. Y cuando dice y temí, esta palabra implica estremecimiento, implica un dolor inmenso.
O sea, también indica que hay conciencia del juicio, hay conciencia de lo que Dios ya había hablado. Y esto es tan importante para nosotros porque cuando Dios habla en nuestras vidas, también tiene que haber estos factores, hermanos. Tenemos que tener conciencia, hermanos, primeramente de que es Dios el que habló. Pero también tenemos que tener conciencia de que, hermanos, algo viene de parte de Dios. Y por último dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esto es un clamor por restauración antes de que sea demasiado tarde. Y yo creo, hermanos, que estas tres cosas necesitamos nosotros tener, al igual que el profeta, hermanos, ¿verdad? Primeramente reconocer quién es el que nos va a hablar hoy, quién es el que está hablando hoy a través de su palabra, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta, hermanos, ¿verdad? De que, hermanos, cuando Él dice yo temí, hermanos, que implica, hermanos, que Él sabe, o Él sabía, tenía bien claro lo que Dios le estaba hablando. Ahora, hermanos, mira, iglesia, esta oración que hizo Jabes, porque es una oración lo que él estaba haciendo. Pero, perdón, Habacuc, esta no es cualquier oración. No es una oración ligera, hermanos. Es el clamor de alguien que ha visto muerte espiritual acercarse. Este es un clamor. Él, hermanos, cuando recibió palabra de Dios, hermanos, cuando recibió esa profecía para que él fuera y diera aviso al pueblo, él, hermanos, Dios le reveló muerte espiritual acercándose. Y es por eso que él clama. El problema, hermanos, del pueblo no era ignorancia, porque Habacuc fue y les avisó lo que Dios les dijo que les avisara. Entonces el problema del pueblo no era ignorancia. Dios había hablado, pero el pueblo se había acostumbrado a oír sin obedecer. ¿Se oye familiar esto con hoy en día? Hoy en día, hermanos, relativamente es muy parecido a lo que hoy en día estamos presenciando. Mucho pueblo de Dios se ha acostumbrado a oír ¿qué? Palabra de Dios, pero sin obedecer. Entonces, iglesia, mira, una pregunta, ¿se puede escuchar sermones cada domingo? Sí. Entonces, la cosa es, ¿se puede escuchar sermones cada domingo y aún así endurecer el corazón? Esto es lo que les estaba pasando a ellos. Pero Habacuc, hermano, hace algo que todo aquel que está consciente de la voz de Dios, hermanos, debe hacer. Habacuc no solo, hermanos, teme al escuchar la voz de Dios, sino que él clama por aquel pueblo. Él clama para que el pueblo, hermanos, tome conciencia de lo que Dios está hablando. Él clama por misericordia, clama para que el pueblo, hermanos, llegue a un arrepentimiento genuino y se vuelva a Dios para que no tenga que atravesar aquello que venía. Entonces, hermanos, todo aquel que está consciente de la voz de Dios, al escuchar su voz, debemos primeramente temer, ¿verdad? Y temer no es tenerle miedo a Dios, no, es tener temor de fallarle a Dios, tener temor de no obedecer a la voz de Dios. Entonces, pero aparte de eso también debe de haber en nosotros, hermanos, ese deseo de clamar a Dios por misericordia, por aquellos que escuchando la voz de Dios aún así no tienen temor de Dios, por aquellos que conociendo la palabra de Dios aún así, hermanos, siguen viviendo de una manera desordenada, hermanos. Y debemos de clamar así como Habacuc lo hizo. Él dijo: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de los tiempos. Pero mira, hoy en día mucha gente confunde el avivamiento. Mucha gente, hermanos, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc cuando dice aviva? Hoy en día mucha gente piensa que avivamiento es, hermanos, gritería, que es danzar, que es gritar, que es saltar, que es aplaudir, hermanos. No, eso es, hermanos, eso es parte de, pero no es avivamiento. Déjame decirte lo que es un avivamiento, hermanos. Mira, yo quiero decirte que el avivamiento verdadero
no comienza con emoción. Comienza cuando alguien, fíjate esto, el avivamiento comienza cuando alguien tiembla ante la mala conducta espiritual que está llevando a cabo. Allí es donde empieza el avivamiento. Cuando tú sabes que estás mal delante de Dios o que no estás caminando bien, hermanos, y cuando tú vienes a ese conocimiento espiritual y empiezas a tener temor de Dios por la manera que tú estás viviendo, eso quiere decir que está comenzando un avivamiento espiritual en tu vida. Eso es avivamiento. Avivamiento es transformación. Avivamiento es una vida nueva, una vida renovada. Eso es avivamiento. Ahora mira, hermanos, el problema no es que Dios no estaba hablando. Y el problema de hoy en día no es que Dios no habla. El problema es que nos hemos acostumbrado a escuchar sin obedecer. Y esa es la realidad. Sabemos, todos aquí sabemos decir amén. Todos sabemos decir cuando se está predicando, hermanos, y a nosotros los predicadores nos emociona y nos anima cuando la gente amén, ¿verdad? Y toda la gente sabe decir amén, pero no sabemos decir heme aquí, Señor. Iglesia, la indiferencia espiritual no comienza con rebeldía abierta. Mira, tú puedes tener indiferencia espiritual en tu vida y ni siquiera notarlo, ni siquiera darte cuenta. ¿Por qué? Porque la indiferencia espiritual no comienza con rebeldía abierta. Comienza cuando dejamos de sentir convicción. Comienza cuando el pecado ya no te incomoda. Cuando la frialdad espiritual ya no nos preocupa. Cuando la sequía espiritual ya no nos duele. Entonces tú te das cuenta que has caído en indiferencia espiritual. Hoy en día, hermanos, mira, hoy en día no necesitamos otro mensaje bonito. Lo que necesitamos es volver al temor del Señor. Es lo que necesitamos. Yo te puedo traer mensajes bonitos, mensajes, hermanos, que te motivan, mensajes que te fortalecen, mensajes que, wow, te hacen sentir bien. Pero muchos de estos mensajes, hermanos, no van a tocar el área de tu corazón que necesita tocar. Sino que muchos de estos a veces lo que hace es que aumente el ego de las personas, ¿verdad? Pero Dios tiene palabra para todos. Dios tiene palabra, hermanos, de poder, palabra de ánimo, palabra de motivación, palabra que Él te restaura, Él te levanta. Pero también el Señor, hermanos, cuando es necesario trae palabra de exhortación. Entonces, mira, pero Dios nunca hace algo antes de avisarnos. Y eso es bíblico, está en la Biblia. Antes del juicio, porque Dios vino y le dijo, habló a Habacuc, ¿verdad? O sea, tenía apariencia de fe, pero carecía de fruto. El fruto representa el carácter de la persona transformado. El fruto representa el arrepentimiento genuino. El fruto representa la santidad. Esto es una vida que mantiene apariencias, hermanos, ¿verdad? Esto es una vida que mantiene apariencias, pero que ha perdido esencia. Entonces, hermanos, por eso, mira, Israel tenía la apariencia, era muy religioso, ¿verdad? Pero tenía apariencia de santidad, tenía apariencia de tantas cosas religiosas, pero no tenían fruto. Hay hojas, pero no hay fruto. Y aquí Dios nos está hablando a nosotros. Aquí está hablando de apariencias. A veces podemos tener muchas apariencias de que somos buenos cristianos. Podemos vestirnos como un cristiano, hablar como un cristiano, actuar como un cristiano, tener Biblias de diferentes versiones como un cristiano. Pero son apariencias a veces. Mira, hay hojas, pero no hay fruto. Hay lenguaje cristiano, pero no hay transformación. Hay asistencia al templo, pero no hay altar en sus casas.
Iglesia, déjame decirte, el peligro no es que pierdas las hojas. Porque muchos dirán, pues mientras tenga hojas, para que me vean. No, no, el peligro no es perder las hojas. El peligro es quedarnos con hojas, pero sin fruto. Ese es el peligro. Es un peligro tremendo. Entonces lo que está hablando Habacuc aquí, está diciendo, a causa de este juicio, esta va a ser la condición del pueblo. Va a aparentar ser algo que no es. Su amor por el Señor se va a ir. O sea, Habacuc está describiendo la condición de este pueblo. Y al parecer es como si estuviera describiendo la condición de hoy en día, de todos nosotros, de hermanos de alrededor, ¿verdad? Entonces mira, luego dice, aunque en las vides no haya frutos. ¿Cuál es el producto de las viñas? Las uvas. Entonces el producto de la viña, con eso se hace vino. En aquellos tiempos, más que nada, las uvas se usaban para hacer vino. Y el vino dulce representa, hermanos, el vino dulce del gozo del Espíritu Santo, bíblicamente. El vino representa el vino dulce del gozo del Espíritu Santo. Se ha terminado también en la vida de muchos cristianos. Y eso es a lo que se refiere. Ya no hay fruto en las viñas. Tú y yo somos las viñas. Y nos está diciendo, aunque se acabe eso. Habacuc está diciendo, aunque el gozo del Espíritu Santo se acabe en todo mundo, ¿verdad? Entonces hay creyentes, hermanos, que aún aman a Dios. Sí lo aman, no digo que no. Hay creyentes que aún aman a Dios, pero ya no tienen gozo. ¿Sirven? Sí. Hay mucha gente que sigue sirviendo a Dios, pero sin alegría, sin pasión. Se sienten obligados a hacerlo. Cantan a Dios, pero sin pasión. Oran, pero sin expectativa. Y esto está grave. El gozo del Espíritu Santo no es emoción pasajera. Es una fuerza interior, hermanos, interior que sostiene en medio de la crisis. Cuando la vida está, hermanos, el cristiano, mira, cuando la vida, hermanos, está en el cristianismo, se vuelve, cuando no hay fruto en la vida de cualquier cristiano, el cristianismo se vuelve como algo pesado, como una carga. Como que todo lo que haces, tú sabes que lo debes de hacer porque a Dios le agrada eso, pero ya no lo hace con gozo, ya se te hace una carga. Ay, otra vez a la iglesia. Ay, otra vez a hacer esto. Entonces, el servicio ya se te empieza a hacer una carga. El simple hecho de venir a la iglesia ya se te empieza a hacer una carga. Y eso es cuando estamos en peligro de entender que el fruto de nuestra viña se está acabando. Está escaseando. Luego dice, aunque falte el producto del olivo. Esto es lo que le va a pasar también a muchos. Está diciendo, aunque falte el producto del olivo, hermanos, y aquí está hablando de la falta de unción real. Porque, ¿cuál es el producto del olivo? El aceite. El aceite en la palabra de Dios es símbolo de unción. Entonces cuando dice, aunque falte el producto del olivo, está hablando de la falta de unción real. Mira, cualquier iglesia, cualquier denominación, cualquier pueblo de Dios, hermanos, podemos tener estructura, podemos tener talento, podemos tener planificación, podemos tener agendas, pero sin aceite, que es la presencia del Espíritu Santo, hermanos, sin eso todo se vuelve humano. Todo se vuelve humano. Hay predicación, y cuando esto sucede, hay predicación, pero no hay quebrantamiento. Hay música, pero no hay presencia.
Hay actividad, pero no hay transformación. Hay actividad de retiro de damas, retiro de varones, retiro de jóvenes, que para allá y que para acá, hay tantas cosas. Pero hermanos, cuando esto empieza a suceder, cuando ya la unción del Espíritu Santo no está, puede haber mucha actividad, pero no hay transformación. Y yo con esto no estoy diciendo que no vayas a los retiros de varones, a los retiros de damas. No, 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 no. No, jamás estoy diciendo eso. Estoy diciendo que te cuides de que no falte en ti el producto del olivo, el Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué no hay transformación muchas veces? Porque tú vas muy opacado con el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, cuando falta el producto del olivo en mi vida, hablando personal, y tú también en tu vida, ponlo personal. ¿Cómo notamos cuando falta el producto del olivo en nuestras vidas? Déjame decirte, cuando falta el producto del olivo en mi vida, oro, pero sigo sin fuego del Espíritu Santo. Leo la Biblia, pero sin revelación. Pues es que yo la leo, pero no le entiendo nada. Dios no me muestra nada. Es más, Dios ni me habla. Wow. Leo la Biblia, pero sin revelación. Sirvo, pero sin gozo. Sin aceite podemos impresionar, ciertamente. Sin la unción del Espíritu Santo, tú puedes impresionar a mucha gente. Sí, sí se puede. Pero no podemos transformar. Sigue hablando, dice, aunque las ovejas sean quitadas de la majada. Mira cómo usando árboles, a viñas, animalitos. Mira cómo Dios nos está hablando en nuestra vida espiritual. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada. Ahora, la majada es protección. La majada es cobertura. Ovejas fuera de la majada son ovejas vulnerables. Esto habla de vidas sin consagración. Esto nos está hablando de vidas sin compromiso. Nos está hablando de creyentes sin altar, cristianos sin rendición total. Una oveja fuera de la majada puede, hermanos, pensar que es libre. Hablando de una ovejita, un animalito, cuando está fuera de la majada, esa ovejita se puede sentir como que soy libre, ¿verdad? Pero en realidad está expuesta. Y nos sucede lo mismo a nosotros. Y hoy vemos eso espiritualmente. Creyentes sin disciplina, sin vida de oración, sin sujeción espiritual, sin entrega total. Y se sienten, pues con todo esto yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. No. No es falta de información, es falta de rendición. No es porque a ti nadie te lo ha dicho. No es porque tú no te hayan predicado la palabra. No es porque no sepas. No, no es por falta de información, es falta de rendición. Las ovejas, ¿qué significan las ovejas? ¿Qué significa esto? Las ovejas, hermanos, en el tiempo antiguo